Hola, vamos a hablar de riesgos diversificables y no diversificables. Lo primero es que la diversificación permite que el riesgo del portafolio sea menor que el promedio ponderado de los riesgos de los activos que lo componen. Esto sucede porque mientras más activos hay en el portafolio, menor es el efecto que cada uno de ellos tiene en el resultado final. Además, porque hay un fenómeno de cancelación en el que retornos positivos cancelan retornos negativos. Ahora, esto quiere decir que si agrego activos infinitamente en un portafolio, puedo llegar a un portafolio de cero riesgo. Venga, vamos a hacer un experimento mental a ver si esto es cierto. Supongan que ustedes compraron acciones de Davivienda. Tienen 10 millones de pesos en acciones de Davivienda. Y es el día de la junta directiva y llegan todos los miembros de la junta directiva, el presidente, los vicepresidentes, llegan al parqueadero del banco. Se suben en el ascensor y hay un terremoto, el ascensor se cae y desaparece toda la plana mayor de Davivienda. Toco madera para que no sea así. Pero ante esa pésima noticia, que Davivienda se ha quedado sin junta directiva, ¿qué pasaría con el precio de la acción? Pues como el ascensor caería dramáticamente y con ello el valor de su portafolio. Supongamos entonces que ustedes tienen acciones de Davivienda y de Bancolombia. Y mientras está sucediendo esto en Davivienda, en Bancolombia sale una noticia, ellos reportan información eventual a la Superintendencia Financiera diciendo que han comprado el grupo financiero más grande de Centroamérica y que eso les va a traer una inmensa cantidad de negocios. Esa es una noticia muy buena para Bancolombia. Entonces, mientras cae el precio de la acción de Davivienda, sube el precio de la acción de Bancolombia y en el caso de ustedes, el portafolio se mantiene más o menos estable. Vale. Supongamos que mientras están saliendo esas dos noticias, sale una tercera noticia de la Superintendencia Financiera de Colombia, o mejor, del Banco Central diciendo que el encaje bancario ha aumentado. Es decir, que tienen que tener más dinero, los bancos tienen que tener más dinero congelado en el Banco de la República y por lo tanto pueden prestar menos de sus recursos a terceros. Eso quiere decir que a los bancos en general se les está reduciendo su capacidad de prestar dinero. Eso va a tener un efecto negativo en el flujo de caja de todos los bancos. Independientemente de si es Davivienda, si es Bancolombia o si es Grupo Aval, el precio de las acciones de todos los bancos caería. Es decir, ustedes tenían diversificación del riesgo específico de la firma, pero todavía estaban expuestos al riesgo de la industria. ¿Cómo resuelve uno este problema? Bueno, compren acciones de Bancolombia, compren acciones de Davivienda, compren Cementos Argos, compren Grupo Éxito. Y entonces empiezan a diversificar sus inversiones en distintas industrias. Y ahí todo va muy bien, hasta que de repente hay alguna muy mala noticia, como por ejemplo, no sé, que algo malo le pasó al presidente, que se ha caído una ley muy importante y entonces se cayó la reforma tributaria. Y al caerse una reforma tributaria, entonces va a haber un inmenso déficit fiscal. Y al haber un déficit fiscal va a haber problemas económicos en el país, porque tenemos un déficit gemelo que es déficit fiscal y déficit de la cuenta corriente. Y en ese momento, las acciones de todas las compañías, sin importar de qué industria, van a caer. Eso es lo que se llama riesgo país. Ahora, ¿eso cómo se puede diversificar? Pues compren acciones en Estados Unidos, compren acciones en Japón, compren acciones en Francia, en Gabón, si así lo quisieran, y entonces ya no tienen riesgo específico de ningún país. Perfecto, maravilloso. Y llega el COVID. Cuando llega el COVID, esto afecta a la economía de Estados Unidos, la de Francia, la de Japón, la de Gabón, la de Colombia, y entonces todas las bolsas caen. Recuerden lo que sucedió en marzo de 2020. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con este experimento mental? La gran conclusión de esta historia es que hay un riesgo que va a afectar a todos los activos de mercado. En este caso sería el COVID, que paralizó la economía global. Sin embargo, no tiene que ser algo tan grave. De hecho, en mi investigación yo he podido comprobar que el comportamiento de la bolsa de los Estados Unidos causa cerca del 25% del movimiento de las demás bolsas del mundo, por lo menos hablando de países desarrollados, desde hace más de un siglo. Ahora, el punto de toda esta historia
es que la diversificación de riesgos no sucede hasta que el riesgo llega a cero. Hay un componente de riesgo que es no diversificable. Esto es lo que algunos conocen como riesgo de mercado o riesgo sistémico. Es el riesgo al que están expuestos todos los activos y es el riesgo al que van a estar expuestos todos los inversionistas. Eso quiere decir que es el riesgo que todos los inversionistas esperan que se les remunere. Y este va a ser el centro, el supuesto central del modelo CAPM. Ahora, en el resto de la clase no vamos a hablar de diversificación internacional. ¿Por qué? Porque esto tiene una serie de problemas en el que no solamente hay que diversificar el riesgo de los activos, sino el riesgo de las monedas en las que están denominados. Eso ya es algo que se ve a nivel de maestría o que se ve en una clase específica de portafolio en las materias de pregrado. Ahora, cuando yo mencione que un inversionista, en nuestro caso, tiene un portafolio diversificado, estoy diciendo que está diversificado en Colombia. Es decir, tiene todo el riesgo país y tiene todo el riesgo de mercado. Si, por ejemplo, Colombia llegara a convertirse en una dictadura, caso extremo, ese riesgo sería no diversificable y afectaría todas las inversiones. Para terminar este video creo que es importante hacer un disclosure, poner un asterisco y decir que todos los ejemplos que yo pongo en este video son ficticios, no reflejan la realidad y por lo tanto no deben afectar en forma alguna la decisión de inversión de ningún agente en el mundo real.